Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora voy a hablarle de la estenosis aórtica, así como la válvula mitral puede alterar su apertura por diferentes razones, la válvula aórtica también puede tener este mismo problema, pero las razones pueden ser diferentes, ¿ok? ¿Qué es la estenosis aórtica? Bueno, es el estrechamiento, una reducción en la apertura justamente de la válvula aórtica que genera pues obviamente una restricción, una obstrucción en el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente en sístole, ¿ok? Miren ustedes, ¿cómo es normalmente una válvula aórtica? De esta manera, ¿no? Es una estructura que tiene tres velos, el velo coronariano, el velo derecho o la cúspide derecha, si le llamamos, ¿no? La cúspide izquierda y la cúspide o velo no coronariano, ¿ok? No coronariano, ¿por qué? Porque de ahí normalmente no nace ninguna arteria coronaria. En la cúspide o velo coronariano izquierdo, pues de ahí nace el tronco, la coronaria izquierda, y el velo coronariano o la cúspide derecha, de ahí nace la arteria coronaria derecha. Y cuando estas valvas o estas se abren, pues vamos a ver una apertura mayor a 2 centímetros. Esta apertura mayor a 2 centímetros permite que el flujo sanguíneo fluya sin ningún problema o sin restricción, ¿correcto? Pero en algunas ocasiones esta válvula aórtica pues va a tener modificaciones en su morfología, la cual obviamente va a restringir la apertura, como ustedes pueden ver aquí, cuando comparo una válvula abierta normal con una válvula enferma, ¿no? Y también incluso en su cierre, como ustedes pueden ver a continuación, ¿no? No es un cierre hermético, hay un cierre con ciertas restricciones. Muy bien, entonces la válvula aórtica normalmente, ¿cómo es? Trivalvar, ¿correcto? Cúspide derecha, cúspide izquierda, cúspide no coronariana. Pero en algunas ocasiones, ¿correcto? Miren ustedes, acá al costado está la válvula mitral, que es dos velos, ¿no? Anterior y posterior. Pero en algunas ocasiones la válvula aórtica no es trivalvar, ya por un tema, ¿no? De desarrollo del embrión, pues, ¿no? Y del feto, a veces no se completa o ambas cúspides, derecha, izquierda, no coronariana derecha, no coronariana izquierda, ¿correcto? Se fusionan. Y al fusionarse, van a dar la idea de que existen dos velos, debido a que dos cúspides se fusionaron. Entonces aparecen pues cardiopatías congénitas como las válvulas bicúspides o las válvulas aórticas bicúspides, que evidentemente pueden generar una restricción. También estas válvulas, ¿no? O estos velos de la válvula aórtica, con el paso del año, con el paso de los años, puede degenerarse, desgastarse, calcificarse, engrosarse, fibrosarse, lo que va a dificultar la apertura de esta válvula, ¿no? Entonces, es la segunda causa de valvulopatías en Estados Unidos, tiene una prevalencia del 5% en mayores de 65 años, y esta patología, la estenosis aórtica, es típica de personas mayores, se incrementa con la edad. A excepción de la válvula aórtica bicúspide, que es una condición congénita, ¿ok? Que va a verse pues hasta en un 0.8% de la población y que es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en la población general, ¿correcto? Y bueno, pues esta estenosis aórtica valvular es la forma más común de estenosis aórtica y la causa más prevalente es la forma degenerativa. La estenosis reumática en países en vías de desarrollo es una de las más frecuentes, pero no es la más frecuente, ¿ok? Entonces, vamos a ver la clasificación. Esta restricción en el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta puede darse a diferentes niveles. Una de ellas puede darse por encima de la válvula, cuando existen membranas congénitas que restringen justamente el paso del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta ascendente. También hay otros síndromes específicos, como el síndrome de Williams, en donde hay una estenosis aórtica supravalvular asociada pues con ciertas fases típicas, ¿no? De un fenómeno, de un síndrome, ¿no? Que se asocia a hipercalcemia idiopática de la lactancia, ¿no? Entonces, miren ustedes estos cambios. Acá pueden ver ustedes claramente el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que si bien su válvula se abre bien,
pero acá, en el ascenso, ya subiendo a la aorta ascendente, a nivel tubular, vemos una restricción en el flujo sanguíneo. El problema no está en la válvula, está por encima de la válvula, por eso le llamamos una estenosis aórtica supravalvular por membranas que se dan por encima. También hay estenosis aórticas subvalvulares. Miren ustedes, la válvula está bien, pero el problema está debajo de la válvula. El tracto de salida del ventrículo izquierdo, antes de llegar a la válvula, está restringido en su tamaño por determinadas condiciones. Ejemplo, una cardiomiopatía hipertrófica que genera una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo. También existen patologías como las membranas aórticas subvalvulares que pueden justamente generar restricción en el flujo sanguíneo, ¿no? Sin tener alteraciones de la válvula. Pero evidentemente la causa más frecuente de estenosis aórtica no está ni por encima ni por debajo de la válvula, está en la misma válvula. Es la causa más frecuente justamente de estenosis aórtica. Y dentro de ellas, la estenosis aórtica degenerativa o esclerosis aórtica es la causa más frecuente de estenosis aórtica en mayores de 70 años. No olviden esto, ¿ah? La esclerosis aórtica o degenerativa es la más frecuente en mayores de 70 años. La fiebre reumática, bueno, es frecuente, pero no necesariamente es la más frecuente, pero se ve con cierta importancia en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y la válvula aórtica bicúspide, ojo con esto, es la causa más frecuente de estenosis aórtica en menores de 50 años. Ojo con eso. La causa más frecuente en la población general de estenosis aórtica es la degenerativa calcificada, ¿no? En la población general, la bicúspide no es la más frecuente, pero si nosotros lo dividimos en subgrupos, en menores de 50 años, la causa más frecuente de estenosis aórtica es la válvula bicúspide, ¿ok? Y la reumática es importante, no es la más frecuente, pero también tiene mayor importancia en países como el nuestro, ¿no? ¿Qué ocasiona la estenosis mitral? ¿Qué ocasiona esta restricción del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la arteria aorta? Pues evidentemente, al haber una obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a la arteria aorta, pues va a generar que este músculo ventricular izquierdo empiece pues a tener cambios, evidentemente con el fin de poder superar esta restricción que genera la estenosis aórtica. Ello justamente va a llevar a un aumento en las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo. Este aumento de las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo nos va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Este aumento justamente en las presiones sistólicas también va a ver o va a generar cambios en las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, lo que va a generar pues cambios o fenómenos intramiocárdicos como disminución de oxígeno intramiocárdico, ¿no? Esta hipertrofia evidentemente va a aumentar el consumo de oxígeno, más la disminución de oxígeno en el miocardio por disfunción diastólica, pues va a generar que haya isquemia, lo que junto con estos cambios de miocárdicos más la isquemia miocárdica nos puede llevar a un deterioro de la fracción de eyección. Entonces, miren ustedes cómo la estenosis aórtica puede tener una evolución en sus primeras etapas no tan clínicamente significativos, ¿correcto? Y empieza obviamente ya con el paso de los años a tener algún impacto en la sobrevida que no es tan determinante. Pero cuando esta patología, la estenosis aórtica, empieza a presentar síntomas como disnea, angina o síncope, ¿correcto? Cuando empieza a presentar uno de estos tres síntomas, miren ustedes cómo hay una caída abrupta en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, la estenosis aórtica en su primera fase puede ser asintomática, puede evolucionar de manera lenta, progresiva, y muchas veces el manejo puede ser solo observación. Pero cuando la estenosis aórtica empieza a presentar clínica de disnea, angina, síncope, correcto, evidentemente la sobrevida caerá de manera significativa y evidentemente va a requerir pues alguna intervención a ese nivel. En el examen físico de este grupo de pacientes hemos hablado que lo que predomina es una restricción en el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta, lo que genera un menor flujo, un volumen sistólico, ¿correcto? Una restricción, una turbulencia del flujo sanguíneo en sístole, y lo que va a generar también es una hipertrofia de tipo concéntrica. Entonces, he ahí los hallazgos clínicos. Por ejemplo,
La estenosis aórtica, en la inspección, va a presentar un pulso carotido de baja amplitud y sostenido. También se conoce como el pulso parvus and tardus, clásico de estenosis aórtica. ¿Ok? Podemos tener un latido apical sostenido, un desplazamiento a la izquierda del impulso apical por la hipertrofia del VI, y en la auscultación, aquí están los datos claves, ¿no? Cuando auscultamos este grupo de pacientes, podemos ver pues que el primer ruido es normal, un segundo ruido que no está desdoblado, ¿correcto? Y pues lo que vamos a ver es el clic de eyección, que se va a dar poco después del primer ruido, en pacientes con una estenosis aórtica valvular bicúspide congénita, cuando estas válvulas están rígidas, ¿no? Y lo clásico de este grupo de pacientes con estenosis aórtica es el soplo sistólico típico, que es un soplo eyectivo en creciente y decreciente, ¿correcto? Que se ausculta mejor con el diafragma, ¿ok? Y que pues está localizado en el foco, obviamente, en el foco aórtico, y que clásicamente pues se irradia al cuello, que es lo clásico de la estenosis aórtica, ¿no? Es un soplo sistólico romboidal áspero que se irradia al cuello. Entonces, esto es lo que ocurre. Yo ya les comenté a ustedes cómo pueden identificar cómo es un soplo sistólico o un soplo diastólico. En el caso de la estenosis mitral, ustedes identificaron un soplo diastólico. En el caso de la estenosis aórtica, van a identificar un soplo sistólico. Acá básicamente les enseñé, palpen el pulso, y si este soplo coincide con la amplitud máxima del pulso, está en un soplo sistólico. Miren el soplo sistólico, bueno, acá no van a escuchar, me comentaron, pero se da pues obviamente entre el primer y segundo ruido. Este es un soplo romboidal en creciente y decreciente, áspero y que se irradia a cuello, ¿no? Dato muy importante. Electrocardiográficamente, ¿qué encuentro en la estenosis aórtica? Pues signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a ver signos pues de Sokolov, Cornell, evidentemente positivos para hipertrofia del VI. Signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, signos de crecimiento de aurícula izquierda en algunas ocasiones. ¿Ok? Esta es la radiografía de tórax de un paciente con estenosis aórtica. ¿Ok? Totalmente diferente de un paciente con estenosis mitral. Aquí no hay necesariamente signos de falla cardíaca o de congestión pulmonar, como vimos en el caso anterior, que era muy evidente. Aquí la punta del ventrículo izquierdo está, ¿no? Miren ustedes, desplazado hacia la izquierda y apuntando hacia abajo, ¿ok? Y aquí vemos algo muy importante, ¿no? Acá no vemos dilatación de la arteria pulmonar como mirábamos previamente. Acá lo que vemos es un botón aórtico, ¿no? Calcificado, ¿no? Que sugiere pues que hay un desgaste, una degeneración a ese nivel. Evidentemente en la válvula, ¿cómo se llama? Aórtica, ¿no? Y el ecocardiograma. Miren ustedes cómo es un ecocardiograma normal. Miren ustedes cómo es la apertura de la válvula mitral, aprovechando el caso que tuvimos previamente, ¿no? O el tema que presentamos previamente. Acá la válvula mitral tiene una apertura normal y el flujo sanguíneo de la arteria o de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo es normal. Y como el flujo del ventrículo izquierdo en sístole pasa normalmente a la aorta porque la válvula aórtica se abre normalmente. Este es un eje largo, un eje corto. Acá tenemos, ¿no? 3 velos y cómo se abre normalmente. Pero ¿qué pasa aquí? Miren ustedes, ¿qué pasa con la válvula aórtica? ¿Se abre normal? Comparándola con esta, para nada, ¿no? Prácticamente no se abre por producto de una estenosis, acá claramente lo pueden ver, de una estenosis aórtica significativa o severa. Bueno, estos son los hallazgos, pues evidentemente ecocardiográficos que nosotros podemos visualizar y que a través de diferentes medidas, tanto de la área de la válvula aórtica como también de la velocidad y de la gradiente, nosotros podemos definir la gravedad de la estenosis aórtica, ¿no? Y en base a eso nosotros pues usamos algunos criterios ecocardiográficos, como la velocidad máxima, la gradiente media y el área de la válvula aórtica, definiendo una estenosis aórtica severa cuando ésta tiene una velocidad mayor a 4, una gradiente media mayor a 40 milímetros de mercurio y un área de la válvula aórtica menor a 1 centímetro. Esto define una estenosis aórtica severa. ¿Ok? Le comento que la estenosis aórtica severa se va a manejar, obviamente,
de diferentes aspectos. En primer lugar, el manejo médico. Este grupo de pacientes, cuando ya tienen una estenosis aórtica severa, pues tienen que tener un ejercicio leve a moderado y deben evitar ejercicios de alta intensidad, en especial si es una estenosis aórtica severa sintomática. Evitar sobrecarga hídrica y evitar vasodilatadores que generen hipotensión y descompensen al paciente. Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones para tratar una estenosis aórtica? Bueno, se recomienda intervenir, o sea, tratar esta estenosis aórtica reemplazando la válvula, ¿correcto? En aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica sintomática grave, en la cual pues la gradiente media sea mayor de 40, la velocidad sea más de 4 y el área sea menor de 1, como les comenté. Entonces, si tenemos un paciente con estenosis aórtica severa sintomático, disnea, angina, síncope, comentamos en las presentaciones, en las diapositivas previas, que la presencia de estos síntomas oscurece el pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, si es una estenosis aórtica severa y encima tiene uno de estos síntomas, tenemos que resolver este problema. Tenemos que cambiar esa válvula aórtica y corregir este problema porque el pronóstico de estos pacientes es malo y tenemos que intervenir a estos pacientes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Se recomienda intervenir a pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa o grave, siempre y cuando la fracción de eyección se vea afectada, ¿correcto? Menor de 50%. Entonces yo puedo tener un paciente con estenosis aórtica severa, pero con una FEI menos del 50%, bueno, en ellos tenemos que intervenir, ¿ok? ¿Y cómo tratamos, cómo intervenimos la estenosis aórtica? Antes únicamente teníamos esta opción, tratamiento quirúrgico, reemplazo de la válvula aórtica a través de prótesis valvulares mecánicas o biológicas. En la actualidad, el tratamiento ha cambiado porque ya tenemos otras alternativas. Reemplazar la válvula aórtica dañada por procedimientos invasivos, pero a través de catéteres, sin la necesidad de hacer una esternotomía, un corte. Y cuando el paciente justamente tiene una estenosis valvular, en la cual la válvula aórtica, miren ustedes, que es trivalvar en este caso, lo estoy mostrando, empieza pues a tener un fenómeno o un daño, un desgaste, una calcificación, y empieza a restringir su apertura. Acá vemos una estenosis aórtica degenerativa, calcificada, pues, y en este caso, imagínense que sea severa. En este caso, pues, una de las alternativas podría ser un reemplazo a través de un intervencionismo, a través de catéteres que ingresan por la región inguinal, y estos catéteres, miren ustedes, acá les estoy mostrando cómo ascienden justamente a través de las arterias femorales, ¿correcto? Y cómo pues a través de su ascenso, ¿no? Vemos nosotros que van a ingresar a través de estos introductores, lo ingresamos, ustedes pueden ver, a través de la arteria femoral, y sobre estos introductores pasamos unas guías que van a subir por la arteria femoral, ilíaca, aorta, callado aórtico, y estas guías que son sumamente delgaditas van a atravesar esa válvula que está estrecha, ¿correcto? Y una vez que la atraviesan sobre esta válvula que está extremadamente estrecha, sobre este pasamos un catéter y sobre este catéter vamos a pasar luego un balón, ¿correcto? Y este balón va a inflarse y esta válvula que no se abría bien por presión va a empezar o se va a abrir de manera significativa. Una vez que ya abrimos la válvula, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos? Ingresamos sobre esos catéteres una prótesis que está justamente adherida al catéter, que está como que fusionado al catéter, miren ustedes. Y una vez que posicionamos ahí la prótesis, lo que hacemos es nuevamente dilatar y hacer que esta prótesis se impacte sobre esta válvula que ya habíamos dilatado, y entonces reemplazamos la válvula dañada por una prótesis que va a ayudar a que la válvula ahora sí se abra normalmente. Y esto lo hacemos sin corte en la actualidad, ¿ok? Entonces, cuando un paciente tiene una estenosis aórtica severa, ¿correcto? Sintomática, o si no es sintomático, pero con una fracción de eyección menos del 50%, debemos de considerar tratar esta válvula, ¿correcto? Si el paciente tiene menos de 75 años,
un riesgo quirúrgico bajo, ¿correcto? O no es candidato a TAVI o a un tratamiento percutáneo por alguna circunstancia, pues evidentemente tiene que ir a una cirugía de esternotomía. Si el paciente tiene más de 75 años, alto riesgo quirúrgico, en estos pacientes, sin lugar a duda, puede ir a TAVI. Si el paciente está en el medio entre estas dos opciones, uno puede elegir cualquiera de estas dos opciones. Evidentemente, la terapia quirúrgica tiene sus propios riesgos y beneficios, y el TAVI, que es la terapia percutánea de reemplazo de válvula aórtica, tiene sus propios riesgos y beneficios, claro, pero evidentemente, pues el tiempo de hospitalización es mucho más corto y los pacientes evidentemente se benefician de una intervención que ya no requiere una esternotomía o mayor, pues, invasión en el paciente, ¿no? En base a eso, pues, termino mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, chicos.